Cordial saludo para todos, mi nombre es Lady Joana Vélez, maestra de lenguaje de la Institución Educativa San Juan de los Andes, y en esta ocasión tenemos para compartirles estas dos hermosas obras de literatura. La primera es del escritor uruguayo Eduardo Galeano, El libro de los abrazos, en la que a través de la memoria y de la experiencia vital, de sus viajes, de su vida como tal, nos trae una serie de 191 relatos cortos en los que toca distintos temas, desde la política, la cultura, hasta la misma pregunta por el amor, por la guerra, por la humanidad en sí. Son relatos bellos donde traemos a colación el nombre que se le da, donde abraza distintas culturas y distintas experiencias a lo largo de Latinoamérica. Por otro lado, tenemos al escritor colombiano William Ospina con esta recopilación de ensayos Es tarde para el hombre. Aquí podemos ver una serie de 6-7 ensayos en los que William Ospina pone en tensión el asunto del progreso, el asunto del capitalismo, el asunto de la política, el asunto de cómo a través de la historia los seres humanos hemos construido lo que hoy vivimos y en lo que hoy estamos. Para que al final los lectores tengamos la sensación de nuevo preguntarnos, ¿es tarde para el hombre? Para, digámoslo así, recomponer el camino que tenemos trazado hasta el momento y construir otras y nuevas posibilidades que de verdad sean más positivas frente a un presente y a un futuro que está realmente entredicho, es realmente incierto en cuanto a nuestra supervivencia y la supervivencia de todas las especies, es decir, del planeta en sí. Entonces, estas dos obras maravillosas son de nuevo una invitación a preguntarnos por lo que somos como humanidad, como seres humanos y, por supuesto, como cultura. Bienvenidos a Estación Literaria. El mundo. Un hombre del pueblo de Negua, en la costa colombiana, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente del fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Celebración de la amistad. En los suburbios de La Habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas, el amigo es mi pana o mi llave, pana, por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma, y llave, me dice Mario Benedetti. Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos del terror, él llevaba 5 llaves ajenas en su llavero, 5 llaves, de 5 casas, de 5 amigos, las llaves que lo salvaron. Las trampas del progreso. Es fama que cuando Sigmund Freud se enteró que sus libros habían sido quemados por los nazis, exclamó: ¿cuánto ha avanzado el mundo? En la Edad Media me habrían quemado a mí. En realidad el mundo no había avanzado. Millones de hombres entraban en los hornos del fascismo para convertirse en cenizas, y muchos otros iban siendo cambiados en escombros de humanidad por las prácticas de humillación y degradación de aquella ideología tan singularmente moderna. Las palabras de Freud quedarían como una gran ironía sobre su época.
y el mundo saldría de los infiernos de la Segunda Guerra Mundial, a tratar de purificarse de sus males por el camino de encarnarlos en unos cuantos abominables demonios. El siglo XIX, buen hijo del Renacimiento, de la Ilustración y de los otros racionalismos, había erigido el progreso en el gran dogma de los tiempos modernos. Si algo no admitía réplica ni duda de la evidencia de que el mundo progresaba, la servidumbre era mejor que la esclavitud, el trabajo asalariado mejor que la servidumbre, y al fondo de esas menguantes penurias se insinuaba el paraíso de la sociedad fraternal, último pedaño de un progreso que nos había arrancado de la condición animal para exaltarnos en la especie superior, administradora como los egipcios de los dones del cielo, de la tierra y del Nilo. Los humanos éramos las criaturas superiores de la naturaleza, y ya liberados por la razón, podíamos sentirnos, como había dicho Hamlet, semejantes a los ángeles y comparables a los dioses. Es verdad que parecía una condición entre el carácter incesante del progreso en el pasado y expectativa de un desenlace feliz, que lo haría finalmente innecesario. Una vez alcanzada la sociedad ideal, ¿hacia dónde progresar? Pero la felicidad no es un objeto de crítica. Quedaba aún demasiada desdicha en el mundo y todas esas preguntas podían quedar para después. La idea del progreso fue la luz del siglo XIX. En aquella creyeron los negocios y los sabios. Hegel era su portaestandarte. Los cañones de la Revolución Francesa habían sido clarines. La ciencia era encargada de abrir y ampliar sus perspectivas, la técnica de profundizarla, la industria de hacerla evidente para todos. ¿Quién podría negar que nunca se habría descubierto tantas cosas, se había inventado tantas, se había cambiado tanto el mundo? Por supuesto que la idea no era nueva. No hay ideología que no se haya postulado en la historia como la gran conquista que supera la hambruna todo lo anterior. Abruma todo lo anterior. El cristianismo había superado la impiedad de los cultos paganos y de nada valieron las solitarias objeciones de Juliano Apóstata. El sueño gibelino del gran imperio superaba las dispersiones y las estrecheces aldeanas de la Edad Media. El aristotelismo de Tomás de Aquino superaba al espiritualismo de Agustín. La edad de los descubrimientos había ensanchado el horizonte del hombre y el hallazgo de América había completado la nueva idea del mundo. Incluso la conquista de América había sido el hábito perfecto para que la civilización occidental confirmara su sensación, no solo que existía el progreso, sino que ella era su impulsora y su guía. Progreso y desarrollo era lo que traían los pueblos civilizados a los salvajes, buenos y malos de las nuevas tierras de Dios. La historia, pues, había alimentado aquellas certezas y el siglo XVIII acabó de afirmarlas. Por ello, no deja de sonar extraño que en los torbellinos de la luz se alcanzaran a veces ciertas nubes oscuras. Contrasta el
optimismo de la Ilustración, que sería la fe de la revolución, en aquella frase de Voltaire. Dejaremos el mundo tan malvado y tan estúpido como lo encontramos al llegar. Contrasta también el espíritu de Swedenborg, quien después de haber sido cultor de las ciencias, instrumento del progreso y de sus guerras, derivó hacia la intempolaridad y el miticismo, y hacia la compleja postulación de la ética universal. Pero esas lucideces y reticencias no podían contener el ímpetu de los tiempos, y la llegada de la revolución industrial instaló definitivamente el progreso de los tronos más firmes de la era moderna. Hasta los románticos como Víctor Hugo creyeron que en él lo exaltaron. Todo el que había sufrido alguna ofensa de la tradición podía encontrar en el progreso la vindicación y la venganza. Todo iba a cambiar. Nada, por fortuna, sería como antes. Fue Rimbaud quien dijo: hay que ser absolutamente moderno. Es posible que creyera que su poesía era realmente ese manifiesto de la modernidad, ese progreso que dejaba atrás las vieilles enormités creves de los clásicos. Pero pensar que hay progreso en el arte, en la música, en la poesía, es simplemente uno de los errores más extendidos y más dañinos de la crítica. De veras se cree que a veces que a una obra de arte se le puede rechazar por no ser moderna, como otros piensan que se la puede rechazar por serlo. Pero estas actitudes desplazan la discusión estética a un terreno demasiado irreal. Lo que hace valiosa a una obra no es su actualidad, sino su intempolaridad, su capacidad de tener sentido para gentes de muchas culturas y de muchas épocas distintas. Si alguien escribiera hoy como Homero o como Dante, tendría que ser aceptado o apreciado, ya que el valor estético de una obra corresponde a la verdad interna, su coherencia orgánica, y no se debe a ninguna condición exterior. Bien dijo Borges, que los decorados voluntariamente modernos de los poemas Apollinari ya nos aparecen anticuados, y en cambio las vislumbres y los sentimientos de Rilke, el hombre que nunca se propuso ser moderno, siguen pareciéndonos actuales, es decir, eternos. No hay progreso en el arte. Los dibujos de Picasso no son superiores ni más avanzados que los que hizo en las paredes el huésped de Altamira. Molière no es superior a Sófocles, ni Rodin a Fidias. Cada obra de arte propone su propio ideal, establece su propio nivel de excelencia y no refuta ni supera otras obras. Ello no solo es razonable, sino justo. Sugerir que los humanos del siglo XX percibimos mejor la belleza del mundo, captamos mejor su extrañeza y lo celebramos necesariamente mejor que los humanos de otras épocas, es casi como postular que las rosas de Nueva York son mejores que las rosas de Persépolis. Es postular una discriminación cósmica, una suerte de creciente beatitud a extensas del pasado. La teoría de la evolución es una de las causas de esta idea. En su formulación corriente, la evolución se plantea como un proceso innecesario de depuración y superación de estados previos de la materia y de la naturaleza.
A pesar de que todos sabemos que el pueblo monumental de los dinosaurios fue borrado en poco tiempo de la faz de la Tierra, todavía se habla de la supervivencia del más fuerte en la lucha por la vida. Pero lo que la teoría parece sugerir es que todos esos estados previos de la naturaleza y de la vida son algo así como tanteos fallidos en la búsqueda de esa perfección que hoy la especie humana cree encarnar. Lo cierto es que durante siglos nuestras religiones y nuestras filosofías jugaron al juego de que éramos una suerte de viajeros astrales de escala en el planeta. A diferencia de las piedras, teníamos sentidos. A diferencia de las plantas, teníamos movimiento autónomo. A diferencia de las bestias, teníamos inteligencia, lenguaje. A diferencia de las tribus salvajes, evidentemente animales, teníamos alma. Todo nuestro esfuerzo consistió durante siglos en diferenciarnos del mundo y eso nos permitió obrar como mágicos extranjeros, harto distantes de los simios a quienes tanto nos parecíamos, bastante afines a los ángeles que en bien poco se nos parecen. Por eso, cuando empezamos a aceptar que pertenecíamos a la Tierra, la principal preocupación parece haber sido la de explicar por qué éramos distintos y mejores. Y la evolución surgió como la fórmula perfecta para, aceptando nuestros orígenes, confirmar nuestra supremacía. Toda diferencia suponía una superioridad a favor de lo humano. La hormiga podía ser más laboriosa y más previsora que el hombre, pero el hombre era superior porque era más fuerte y más grande. El elefante podía ser más fuerte y más grande, pero el hombre era superior por cualquier razón oportuna. Inteligencia, ingenio, astucia, tal vez incluso por ser más laborioso y más previsor. Pero, ¿supone en realidad la evolución un progreso? Son superiores las alas a las aletas, los pulmones a las branquias. ¿Es el hombre mejor que las otras especies? Hasta hace algunas décadas no solo tenían afirmativas las respuestas, sino que las preguntas mismas parecían inoficiosas. Hoy, la sospecha de que nuestra especie es la más peligrosa plaga que haya engendrado el planeta nos tiene hundidos en un misterioso estupor. Y nadie sabría decir qué rumbo seguirá la civilización. Hay quien afirma, sin embargo, que la especie ávida, codiciosa, salvaje, fratricida, persiguió durante milenios en sus conflictos y sus esfuerzos sin poner en peligro los fundamentos del mundo y los órdenes del universo, y que es solo la exaltación del saber humano, el triunfo de la razón, de la ciencia, de la técnica y de la industria, lo que nos ha puesto en condiciones no solo de desnutrir la civilización, sino de arrastrar en nuestro naufragio al resto de la ingenua y mágica naturaleza, cuyo atributo más evidente es la inocencia. Corriendo como los gamos sobre la superficie de la tierra, excavando como los topos sus entrañas, sumergiéndose como los peces en las profundidades, retomando como los pájaros el aire planetario y llegando como ninguna otra criatura más allá de la atmósfera. El hombre ha rivalizado con todos los seres en el dominio de este mundo, ha hecho del planeta entero su reino, y es asombroso vernos no solo alimentándonos de toda criatura, sino cabalgando los potros más recios, gobernando desde su lomo a los enormes elefantes, conduciendo vastos rebaños, dirigiendo manadas de búfalos, recibiendo las presas que traen del cielo los halcones, haciendo saltar dócilmente a los tigres feroces a través de aros de fuego, haciendo que los osos inmensos hagan piruetas sobre los balones de colores, convirtiendo a los monos cordiales en penosas criaturas de humanos. En todo esto hay ingenio, laboriosidad y evidente capacidad de dominio, pero
hay también no sé qué margen de crueldad insensible, de irrespeto por un orden misterioso que siempre se portó ante nosotros con la elemental lealtad de quien se somete a unas leyes invariables. En el fondo de nuestra inteligencia, una espesa niebla de estupidez hace que utilicemos nuestro talento casi siempre para atroces designios. Hay un extraño placer en dominar a los otros, sean animales o humanos. Hay, decía Montaigne, una punta de agridulce voluptuosidad en provocar el sufrimiento ajeno, y por otra parte la docilidad, la inocencia y a veces la pasividad de las criaturas suelen verse como pruebas de que merecen ser dominadas. Pareciera que el hombre es incapaz de respetar lo que no le oponga resistencia y lo que no ejerza violencia. Así, la doctrina pacifista de Cristo solo fue acogida por la humanidad después de aplicar sobre su fundador el debido castigo de la cruz. Y, muy a lo humana, esa doctrina sirvió después para enmascarar y disimular las peores crueldades, las guerras más intolerantes y más despiadadas. Pero el hombre que ha podido dominar el mundo y sojuzgar a sus semejantes no parece tener poder sobre sí mismo. Y esta es la hora en que sus inventos han tomado un impulso irresistible y no parecen ya ser gobernados por la voluntad de su creador. El hombre ha concitado poderes que no parece estar en condiciones de dominar. Y la fábula del aprendiz del brujo del poema de Goethe, que hace 50 años nos divertía en los dibujos animados, hoy parece adquirir los perfiles de una gigantesca tragedia. Ya no es tan evidente como antes que el hombre sea la criatura superior de la naturaleza, que su puesto deba ser el de dominar y de rey. Ya no parece tan evidente que toda evolución lo sea realmente, es decir, comporte un progreso. No parece tan evidente que las diferencias de ciertos órdenes entre las especies impliquen algún tipo de superioridad y autoricen la dominación, la depredación, la aniquilación de los otros. En el orden meramente natural, la llamada evolución modifica y adapta los seres a otras condiciones, pero no parece ascender hacia la formación de un tipo superior de vida en la tierra. Y aunque así fuera, no parece ser el hombre ese milagro vástago de largo y occidentado proceso. Pero la mentalidad moderna no solo supone que el hombre es la criatura perfecta, que todo debe definirse con respecto a ella, que el planeta es su depósito ilimitado e inagotable de recursos, que el futuro es el escenario exclusivo de su confort y de su felicidad, y que todos los órdenes de la vida le deben sumisión y tributo, y que toda la materia le está irrestrictamente ofrecida, sino que ha convertido la ilusión del progreso natural en el fundamento de otra ilusión, la de que todo en la historia está gobernado por la ley del progreso. Así, cada invento de la modernidad nos llega como sacralizado por la idea de que toda novedad supone un avance. Nadie duda que los autos de hoy son mejores que los autos de ayer. Pocos piensan que la proliferación de los autos está cambiando por un plato de orgullo y comodidad el oxígeno del planeta y el derecho a la capa de ozono. Bueno, espero que haya sido de todo el gusto de ustedes, de todo su interés y sobre todo que se vean abocados a abordar estas maravillosas obras. Por un lado, el libro de los abrazos de nuestro escritor latinoamericano Eduardo Galeano, en donde, como él lo dice en su primera frase, volvemos a recordar, es decir, volvemos a pasar por el corazón una serie de experiencias que lo marcaron y que nos permiten reflexionar sobre distintos temas. Y por otro lado, de William Ospina, nuestro escritor, ensayista, novelista y poeta colombiano, Es tarde para el hombre.
una reflexión profunda, crítica, ácida y sobre todo necesaria sobre lo que somos en este momento como personas y como humanidad. Espero que se hayan interesado por estas dos maravillosas obras. Esto fue Estación Literaria.